Golazo de Messi. Messi. Sí. Messi. Messi se llama. De nombre Messi logró. En este caso, Messi, ¿verdad? Anoche hizo su show Messi, ¿verdad? Bueno, Messi. El de nombre Messi. Tal vez puedas estar pensando que hablamos de fútbol, del astro argentino goleador, estrella de la selección, pero no, ahora la estrella es un perro, obviamente bautizado en homenaje a Lionel Messi. Este perro antidrogas que trabaja en los aeropuertos de Paraguay tiene muchísimo éxito. Últimamente, Messi detectó a un joven de 29 años que tenía casi 6 kilos de cocaína negra en su maleta y que pretendía viajar a España. Los agentes de la Secretaría Antidrogas de Paraguay, SENAD, realizaron este procedimiento de rutina con el can antidrogas, quien fue quien detectó la droga en el bolso del viajero. Al ser consultado, el joven accedió voluntariamente a que las autoridades revisen su bolso, ya que alegaba que no había nada irregular. Pero sin embargo, al abrirlo, los intervinientes se percataron de un fuerte olor a químicos. Ante esto, el chico dijo que no sabía nada de la droga y mencionó que era la primera vez que iba a viajar a Europa. La cocaína estaba adherida a la base del bolso y se presume que el joven sabía del cargamento. Era evidente que esta persona tenía conocimiento en función a esos datos. El pasajero viajaba desde Luque hasta Madrid, luego Barcelona y volvía nuevamente a Paraguay, según dijo el fiscal. La droga tenía un valor de unos 400.000 euros. Los perros antinarcóticos exponen su vida a diario, porque gracias a estos animales la fuerza pública ha logrado encontrar toneladas de cocaína listas para su exportación. Tal es así que muchos delincuentes ponen precio a la cabeza de estos animales. El máximo líder paramilitar del Clan del Golfo dio la orden de matar a Sombra, una perrita antinarcóticos, por lo cual el delincuente había ofrecido hasta $70.000. Esta orden se dio después de que Sombra encontrara una maleta con cocaína lista para su exportación. Este cargamento ilegal pertenecía al comandante del Clan del Golfo. A estos relatos se le suma la vida de otros caninos que han sido blanco de los paramilitares y narcotraficantes. Según cuentan, una perra que trabajaba en Medellín y en Barranquilla fue trasladada por las amenazas en medio de especiales medidas de seguridad hacia la capital del país, donde terminó sus días de trabajo sana y salva, y luego fue derivada a un hogar que la adoptó. También la mafia italiana le puso precio a la cabeza de Pocho. Por Pocho pagaban 5.000 euros. Gracias a los numerosos cargamentos que detectó Pocho, el último, de 30 kilos de cocaína, llevó a la organización mafiosa más antigua de Italia a poner precio a la cabeza del can. Porque Pocho ha descubierto más de 2 toneladas de cocaína a lo largo de su carrera y les ha generado numerosas pérdidas económicas. Este perrito se convirtió en una pesadilla para los narcotraficantes. Gracias a su pequeño tamaño, le permite acceder a los lugares más recónditos e inalcanzables de sus colegas humanos. Antes de ser policía, Pocho vivía con un médico y fue apodado con ese nombre en honor al jugador de fútbol Ezequiel Lavezzi, que ha pasado por el Napoli. Muchas dudas genera cómo es el método de entrenamiento de estos perros. En general hay 2 tipos y ambos permiten la detección de sustancias, tanto en personas como en equipajes en distintos embalajes. Su eficacia es excelente. A pesar de que los traficantes utilizan distractores de toda índole, como por ejemplo sustancias de fuerte aroma, ya sea café, perfumes, comida, olores sexuales de otros animales y de humanos, y de introducir las drogas dentro de lugares insólitos como herrajes, puertas, en vísceras, incluidos las de caninos, en diferentes medios de transportes. El primer método de entrenamiento es por medio del juego. Con este método, el perro no busca la droga, sino que busca un juguete con el que está acostumbrado a jugar y que durante el adiestramiento se le adosa el olor de la droga a buscar. A este método se lo llama asociación de olores
y a través de él, por un sistema controlado de juegos, el perro comienza a utilizar su olfato para encontrar su preciado juguete, y como recompensa a su esfuerzo, tendrá el juego alegre y activo con su guía. El animal disfruta de esa manera su trabajo. Para este entrenamiento se utilizan sustancias con olores similares a las de las drogas para evitar que el animal se encuentre en contacto con las mismas y que pueda sufrir alguna intoxicación. El segundo método se basa en el condicionamiento operante. Consiste en recompensar el encuentro con las drogas con comida, utilizando de esta manera la motivación primordial biológica de todo animal. Esto no quiere decir que si no encuentra droga no come, pues existen una serie de ejercicios destinados a que el animal encuentre las sustancias y de esta manera reciba su ración diaria sin afectar la base de su entrenamiento, aunque este último método está dejándose de usar. Para las creencias de muchas personas, es conveniente aclarar que los perros no entran en contacto con las sustancias. Jugar con la adicción del perro en la detección sería un acto de crueldad. Es por eso que los perros no son adictos. En noviembre de 2022, en el aeropuerto de Ezeiza, Argentina, un can de la aduana detectó 1.276 gramos de fentanilo, un opioide sintético que es hasta 50 veces más fuerte que la heroína y 100 veces más fuerte que la morfina. Luego de que el perro detectara las sustancias, las mismas fueron identificadas mediante un análisis de narcóticos, en el cual otros 1.500 gramos de pastillas dieron resultado limpio. Por supuesto, los perros trabajan en todas partes del mundo. Si recuerdas el capítulo de Los Simpson, donde Bart generó un grave daño ecológico en Australia, te sentirás identificado con esta noticia, porque desde 1992, Australia cuenta con perros biodetectores de seguridad, que han contribuido activamente a la defensa de la primera línea. De tener solo un par de perros en Sydney y en Brisbane, el programa ha crecido considerablemente. Aunque el departamento de policía inicialmente usaba perros beagles, los labradores ahora componen toda la fuerza laboral canina. Por su extraordinario sentido del olfato y su naturaleza amable y cooperativa, los convierten en detectores de primer nivel. Los labradores están capacitados para detectar más de 200 elementos que pueden representar un riesgo para la bioseguridad. Los elementos más comunes son semillas, carnes, plantas vivas y frutas que los perros detectan sin problemas. Estos perros detectan cada año más de 65.000 artículos de riesgo para la bioseguridad. Y así, las industrias agrícolas se ahorran unos 60.000 millones de dólares y preservan la salud de las comunidades y del medio ambiente. Una sola pieza de fruta no declarada o un producto cárnico puede tener riesgos graves y devastadores. El programa de perros detectores trabaja codo a codo con otros departamentos gubernamentales, incluidos a sus divisiones caninas. Para ver a los perros de la frontera australiana se los puede detectar por sus chaquetas de color rojo brillante. Este, por ejemplo, se encuentra en la terminal de pasajeros del aeropuerto internacional. Si un perro se sienta junto a un pasajero o a un equipaje, esto se llama una respuesta pasiva. Y una respuesta pasiva correcta recibe una recompensa de comida. Se le recomienda a los pasajeros que se aseguren de saber qué hay en sus maletas, ya que los labradores olfatearán todo, desde alimentos hasta la más pequeña de las semillas. Al examinar los objetos, los perros pueden excavar en la fuente del olor. A esto se le denomina una respuesta activa. Y una respuesta activa correcta recibe una recompensa. Se trata de un juego seleccionado para estos perros detectores. Los perros son acogidos por familias voluntarias hasta que tienen unos 18 meses y luego son seleccionados para trabajar. Puede ser en la frontera australiana, en la Policía Federal o en la frontera trabajando en la bioseguridad. Los perros jóvenes se someten a un riguroso programa de entrenamiento de 8 semanas y luego de ahí los perros tienen una vida laboral de aproximadamente 6 a 8 años, cuando se retiran de su función. Luego son colocados en hogares que lo reciben con mucho amor. En muchos casos, se quedan con alguno de sus antiguos adiestradores.
Mucho tienen que ver estos animales con la detección de miles de sustancias y todas ellas están reflejadas en nuestros videos. Suscríbete al canal para no perderte ninguno de estos informes. Aeropuerto en Alerta.